le han puesto el nombre de Matera. La idea de todo esto es que comencemos a interactuar. Si bien nosotros hemos hablado y lo hemos diagramado en forma de preguntas a todo esto, pero bueno, la idea es que ustedes levanten la mano, hablen con nosotros, nos cuenten las experiencias y bueno, y podamos llegar a alguna conclusión si se puede. Bueno, acá a mí me acompaña a la derecha Héctor Miotti. Héctor es un productor de la zona de Roca, el cual él es ingeniero industrial. Es graduado de la Universidad Nacional de Rosario y es miembro de la regional y la chacra Los Urgentes Incluye. Al lado de él se encuentra Jorge Massieri, que bueno, también es ingeniero agrónomo, recibido en la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Rosario. Radica en la localidad de Montemaíz, es asesor privado en el sudeste de Córdoba, en proyectos de NOA en Entre Ríos, oeste de Córdoba y Río Negro, y además en Uruguay. Bueno, tiene una gran participación en APRESID, no solamente en APRESID, sino que también en los grupos, en chacras y en las regionales. Y bueno, también lo tenemos a Marcelo Noceto, que es ingeniero agrónomo, que él es investigador del CONICET, trabaja en la temática relacionada al uso del suelo, manejo, ciclo hidrológico, y bueno, también trabaja en IMACEL, Instituto Matemático Aplicado de San Luis, que depende del CONICET y de la universidad. Cuando a mí me proponen la materia, rápidamente yo me presento. Yo soy Alejandro Dorch, yo estoy trabajando en la regional Los Urgentes Incluye y soy el gerente técnico de desarrollo, donde nosotros estamos trabajando con la problemática de napas en esta zona, y soy el ATR de la regional, así que bueno, cumplo dos funciones en una. Cuando me llaman para coordinar esta materia, realmente el primer nombre que se me viene a la cabeza es Héctor Miotti, que bueno, Héctor lo que tiene es, yo lo que veo es que tiene una visión muy distinta a la que tenemos todos nosotros, en donde somos ingenieros agrónomos y hablamos de lo mismo. En cambio él ve otros procesos y es un poco más allá de la visión que tenemos nosotros. Por eso me pareció muy importante traerlo a esta materia y bueno, ha probado 1000 cosas, así que tiene experiencia, mucha experiencia. Jorge también lo mismo, si bien no lo conozco tanto, pero también tengo excelente referencia, hemos tenido varias charlas, viajes, así que bueno, también sé de la calidad. Y bueno, y también Marcelo Noceto, que es uno de los referentes en el tema NAPA a nivel país. Bueno, un poco para introducirnos en el tema, realmente la NAPA nos afecta a todos de una manera u otra, a gran parte de la región pampeana, en donde nosotros en Córdoba, en el año 2019, tuvimos en la zona de Marcos Juárez, tuvimos 36.000 hectáreas aproximadamente inundadas, mientras que en septiembre del 2018 habíamos tenido 5.500 hectáreas. Es decir, tuvimos un 650% de inundaciones y bueno, vaya que es un problema. Pero realmente con esta chacra nosotros lo que nos pudimos dar cuenta que la problemática no era la napa, sino que era un efecto de un problema mayor que teníamos, que era una gestión del agua, en donde esta zona, al ser una zona plana, realmente necesitamos tener una gestión y realmente necesitamos consumir los excedentes para que no se infiltren y acumulen en el perfil del suelo y produzcan esta dinámica ascendente. Así que bueno, esto es un poco el paradigma que decíamos que bueno, tenemos que integrarnos. El problema no es la napa, sino que es un efecto de este problema mayor, que sí es la gestión del agua, y ahí sí es muy complejo, porque no solamente es el recurso agua, el recurso suelo, sino que tenemos que interactuar en los distintos actores para llevar un plan de acción. Así que bueno, es un poco la introducción, se me un poco largo.
Un poco para ponerle contexto, le paso el micrófono a Héctor. Y la pregunta que a mí me surge para preguntarle a él es: ¿cuándo comenzaron a percibir en el establecimiento que ellos tienen en Roca la napa cerca y cómo comenzó? ¿En qué parte del lote comenzaron a tener problemas de napa? Bueno, ¿se escucha bien? Nosotros hasta el 2010-2011 los problemas de napa estaban circunscriptos solamente a los bajos, y puntualmente lo más problemático que teníamos era un bajo con napa salina, que veníamos perdiendo hectáreas que se venían salinizando. Y después de ahí, a partir del 2012, es donde se generaliza y ya empezamos a ver problemas de napa cerca y anegamiento en lotes que para nuestra zona son las lomas, que no tienen gran diferencia topográfica con el bajo, pero bueno, cualquier micro relieve nos genera un encharcamiento. Bueno, yo soy de Montemaíz y en los inicios de los años 90, entre el 94 y el 96, se empezó con la adopción de la siembra directa con rotación de manera masiva. Después de una gran sequía en el año 96-97, que fue la primera vez que cosechamos los trigos el primer día de noviembre, se cortó el agua en julio y pudimos cosechar en marzo. Fue el año, se acordarán, de la gran difusión del mal de Río Cuarto, que se llevó puesto a un material, un híbrido simple que estaba muy instalado en la zona. Y ese año cosechamos muy bien, estábamos adaptando los hojas del grupo Madurez 4 en los bajos. O sea, a partir de ahí nos empezó a llamar la atención porque habían producido 2.400, 2.500 kilos. Nos vinculamos con Héctor Baigorri y con Edgardo Martini, que tenían una consultora. Y empezamos con Héctor a instalar freatímetros para ajustar, según la caracterización ambiental y la profundidad de la napa, grupo de madurez de soja y fecha de siembra. Así que a partir de ahí nosotros empezamos a detectar napa. En esa fecha no entendíamos nada, más allá de que metíamos el barreno con extensiones a 3 metros y encontrábamos agua libre. Al principio era una novedad: tenés napa, qué bueno, y bueno, de ahí en adelante después les contaré cómo seguimos. Bueno, ¿se escucha? Sí. ¿Alguno de otra zona que vio en los últimos años? Santiago del Estero, problemas, no sé si quiere comentar algo. No sé de qué zona. Bueno, hola. Estamos produciendo en la zona de Santiago del Estero, al norte de Bandera, entre Bandera, Los Juríes, Tomayún, La Nena, Cuatro Bocas. Y bueno, en esa zona veníamos lo mismo que dijo el señor. Primero era una bendición tener napa porque nos estabilizaba los rendimientos, y mirábamos para los costados y decíamos, bueno, qué zona bendita esta. Y en el 2015 tuvimos exceso hídrico, las napas subieron a 80 centímetros, 50 centímetros. La empezamos a manejar haciendo producción de trigo con fertilización, con tecnología, trigo de 4.500 kilos, 5.000 kilos. Logramos estabilizarnos, o sea, manteníamos la napa continuamente midiendo y manteníamos la napa, o sea, la napa bajaba mucho, aflojábamos la rotación, aflojábamos la densidad de siembra, no íbamos siembras tardías, la napa subía, aumentábamos densidad, aumentábamos fertilización, metíamos un cultivo de invierno, la manteníamos hasta que el año pasado, con 2.000 milímetros de mayo a mayo, nos tapó el agua, o sea, se perdió, productores no se cosechó nada, los suelos distintos a los suelos, allá son suelos sin desarrollo, o sea, son suelos abruptores, no tienen horizonte B, no hay sustentabilidad para las herramientas, te metes con una camioneta del lote, la enterrás, te metes con un tractor, se entierra, te metes con una cosa, o sea, es realmente problemático. También
nos provoca estos ascensos, los suelos tienen una pobre, digamos, infiltración y nos provoca pérdidas en lo que es en maíz, más de todo lo que más se ve, se destruyen los rendimientos. O sea, maíz fertilizado desde que 10.000 kilos asciende la napa a 1 metro, 80 centímetros y se caen los rendimientos a 5.000. Bueno, no, un poco también le quería hacer la pregunta a Héctor y a Jorge. ¿Ven alguna ventaja de la napa o no? En este momento no. Yo les hablé del año 96-97. Fuimos transitando un avance sostenido. Todos los años los platímetros veíamos que cada vez nos quedaba en la variación interanual un poquito más arriba. Lo que con Héctor ajustábamos por allá por los 90, el 4 largo ya pasaba a ser para una soja de 4 corto, y lo que era 4 corto pasaba a ser una soja de grupo 3, porque fundamentalmente lo que hacíamos era tratar de colgarnos en con la raíz en el agua, y por ahí con un grupo de madurez 3 te daba bien para la profundidad de agua que tenías. Y hoy, después de estos episodios de exceso hídrico, excepto las zonas onduladas que vos a través de podés evacuar los excedentes, donde los relieves se aplanan mucho, se nos complica mucho encontrarle la vuelta, porque si no tenés forma de evacuar los excedentes, lo plano está, podés hacer cultivos de consumo, pero cuando te aparece un episodio de lluvia con 30-40 milímetros ya alcanza para que estás en un desequilibrio permanente, o sea que te mueve la aguja y te hace perder competitividad con los cultivos. Bueno, en realidad, en la última reunión que tuvimos con la regional de Pose también, que estuvo Esteban Yogay, una cosa que nos remarcó es que a nivel de provincia y del departamento, los rendimientos no caían. Entonces, si uno mira desde ese punto de vista, si bien es cierto, en el caso nuestro tenemos el 40% del área con alguna afectación, por ahí no tantas con laguna permanente y pérdida, sí que sembramos, pero sí que vemos disminuido el rinde. Hay muchos lotes que se vieron beneficiados con las napas más cerca. Y por otro lado, todo lo que es la intensificación, cuando uno va a un verdeo de invierno o los cultivos de servicio, lo podemos estirar prácticamente hasta la siembra del cultivo de verano sin tener una repercusión negativa, porque bueno, el costo hídrico que veníamos midiendo es una cosa que es al revés, digamos. Tener menos agua a la siembra nos permite por ahí lograr la emergencia del cultivo. Y bueno, frente a todo esto, un poco la pregunta que surge es: ¿qué es lo que ocurrió, Marcelo? Bueno, sí, una pregunta es, esto que estamos experimentando ahora es una cuestión de una secuencia de algunos pocos años húmedos, o es una cuestión más de largo plazo, es un cambio de escenario hídrico. Bueno, esa es una pregunta importante en la cual ya hay evidencias en distintas partes de Argentina de que estamos en un nuevo escenario hídrico que hace muchos años que no se veía, y estas evidencias son, por ejemplo, si vemos la evolución del nivel de napa en Marcos Juárez de los años 70, en la cual estaba a 12 metros y actualmente está a 1 metro, y si comparamos que en ese mismo periodo no hubo un aumento en las precipitaciones que explique ese aumento en la napa. Si vemos, por ejemplo, en Santiago del Estero, como comentaba, en la zona de Bandera, si uno analiza también las zonas que se inundaban en los 70 con imágenes satelitales, y uno analiza las zonas que se inundan ahora, vemos que las zonas que se inundan ahora nunca se inundaron en los últimos 40-50 años. Si vemos en San Luis,
donde yo provengo, vemos que se han formado nuevos ríos por ascensos de napas que por lo menos en los últimos 10.000 a 30.000 años nunca hubo ríos en esa zona. Entonces toda esta secuencia de evidencias distribuidas en toda la región chacopampeana, en las cuales vemos que la situación hídrica es distinta que años antes, nos sugiere que estamos ante un nuevo escenario hídrico, que no se puede explicar solamente por las precipitaciones, sino que posiblemente el cambio en el uso del suelo, es decir, un menor consumo de agua, es lo que está explicando estos excedentes hídricos y esta nueva situación. Y bueno, a los muchachos, donde detectaron la napa alta, ¿qué probaron? ¿Qué hicieron? Si pudieron cuantificar algo, ¿no? ¿Cómo es el manejo a partir de ahora? Bueno, a nivel de lote, la verdad que bueno, lo vamos intensificando, aumentando el consumo. Los resultados no son lo que uno quisiera tener, ¿no? Por eso creo que terminamos en la chacra buscando si la explicación se puede dar a nivel de cuenca, aumentando el consumo. Lo que sí, en el caso de las napas de mala calidad, con el doble cultivo permanente, hemos logrado evitar que siga avanzando el problema, y en las partes salinizadas tuvimos que pasar a pasturas de agropiro o grama rode, que bueno, en realidad no tuvieron problemas en producir y demás, pero ya desde el punto de vista de la agricultura no podíamos hacer venir prácticamente más nada. Y bueno, fuera de lo que es el aumento de consumo, también donde tenemos animales empezamos a meter verdeos o cultivo de servicio, pero en realidad si podemos llegar con animales vamos con verdeos en el invierno, incluido dentro de la rotación agrícola. Y fuera de la agricultura, otras cosas que probamos fueron los drenes topo, que en realidad funcionaron, pero por un periodo muy corto. O sea, realmente sacaban agua, y no tanto por deprimir napa, no es que veíamos que la napa se iba para abajo, porque calculan que están hechos a 75, 80 centímetros, no más de eso, pero sí después de la lluvia, cuando podíamos llegar, porque eran años que era difícil llegar al campo, en la parte más alta del campo, que justo ese lote inclusive tiene una pendiente para la zona relativamente buena, estamos hablando de 2 metros, 2 metros y medio, en 1000 metros lineales. Y en la parte de arriba, donde los topos no llegaban, estaba todo encharcado, el piso estaba blando, y cuando nos arribamos al canal, que tenía 300 metros, perpendicular al canal, había piso y no había charcos de agua, pero no superaron los 6 meses de duración. Y bueno, y después, en base a lo que estuvimos viendo, si bien la napa cerca nos produce mermas de rinde, en estos lotes que tienen pendiente en general no perdemos tanto rendimiento como en lotes planos, que el problema es que la napa nos provoca un encharcamiento. Así que hoy lo que estamos probando es, no podemos atacar la napa, ya de eso estamos seguros que a nivel de lote solos no logramos más que una depresión transitoria mucho, que sí lo que estamos haciendo es, los cultivos de servicio, tratar de llegar y sembrarlos en verde o rolarlos y sembrarlos, para tener la oportunidad por lo menos de que emerjan, porque eso sí nos pasaba en contra inclusive, que vecinos que venían con un monocultivo, después de la lluvia tenían piso antes que nosotros para sembrar, porque nosotros teníamos barro por la napa cerca, más rastrojo que no nos permitía orear tan rápido, y muchas veces ellos lograban que el cultivo de verano le emerja, y el nuestro lo agarraba antes de la emergencia y teníamos que resembrar. Con lo cual ese es un ajuste que estamos haciendo, y hay lotes que, puntualmente un lote, estamos probando una nivelación para ver si logramos que no nos quede el encharcamiento y así los cultivos no se pierdan. Hago un paréntesis, un segundito, a Héctor. Vos, Héctor, estás en roca, en suelos clase 1, y la pregunta es, ¿cómo pudiste incorporar la ganadería y qué ventajas un poco le ves a esto? Eso no estaba previsto. No, bueno, la ganadería, digamos, en el campo donde está la cría, también es un campo de clase 1 y está muy complicado con el agua, tuvimos que adaptarnos a pasar a tener buenos lotes de los que no tienen problema de encharcamiento con alfalfa para no perderla.
en los lugares donde tenemos encharcamiento, que en realidad son transitorios, o sea, no tenemos lagunas permanentes. Nuestra pérdida, solamente en un lote tenemos el 30% del lote que ya no se siembra, donde hay parte que está con pasturas. El resto son encharcamientos temporarios. En general en invierno se puede entrar, sembrar todo el lote y se complica un poco más en algún momento del verano. Entonces, los lotes más complicados en ese campo de agricultura lo tuvimos que pasar también con agropiros y festuca, y en una parte del campo para reforzar el invierno, digamos, que es cuando decae la producción de las alfalfas, estamos viendo con verdeos de invierno, puntualmente estamos usando mucho avena, por ahí ahora pasaríamos a ryegrass, y la ayuda que nos viene dando es que la soja posterior a la avena es uno de los lotes más complicados que tenemos, y estamos asombrados de no haber perdido soja, inclusive pasar los 40 quintales en ese lote, donde vos lo ves encharcado por un momento, pero bueno, logró nacer y siguió adelante. Y digamos, estas cosas son más subjetivas, ¿no? Pero la percepción es que lo que nos ayudó fue el consumo del agua y también el hecho de que esté pastoreado, que no me deja ese rastrojo y me permite algo de evaporación directa. Es un lote que no tiene problema de napa de mala calidad, no se nos está salinizando, eso nos pasa en otro campo. Entonces, en esos lotes que muchas veces, si no estamos resembrando, el hecho de tener una avena y pastoreada, lo vemos que nos ayuda mucho. Sí, en la zona nuestra lo que estamos haciendo es presionar la rotación. De mínima tenés un 33% de trigo soja, 33% maíz y 33% soja de primera. Siempre tenemos los ambientes favorables y el agua disponible para cultivos de cosecha. Aún así, analizando desde dónde venimos, que me ponía a ver un poco hasta los datos que tenemos de la década del 70, y los balances hídricos eran todos deficitarios. Pasamos a un modelo en el cual somos superavitarios. Dentro de la agricultura vamos a hacer siempre, nos va a sobrar agua. Entonces ahora revertir la situación o bajar el agua por debajo de los 2 metros va a ser muy complicado. Nosotros tenemos un sedimento de suelo que es bastante salino, entonces nuestras napas se transforman en salina, y andan unas imágenes por ahí mostrándoles los ascensos capilares y lo peligroso que es cuando se ponen cerca del suelo, cerca de la superficie. Lo que me llama siempre la atención es que los ascensos capilares no son con la misma planitud que tiene la napa, sino que son discontinuos, y a veces te terminan aflorando en lugares no, en pequeñas distancias, que también hay algunas imágenes. Y cuando llegamos a esa instancia de que la conductividad, el ascenso freático llega a la superficie y depositó sales, ya de ahí es muy difícil volver. Entonces la preocupación mía es, tenemos que presionar el sistema. Hay algunas imágenes sobre el consumo, esos son suelos clase 2, sería Ordoñez, muy buenos suelos. Y la parte que está más ondulada, y ven una foto, se está ampliando el puente sobre el río Saladillo, sobre la ruta 3, ahí se está dragando el río Saladillo, que es la forma de abarcar desde lo general a lo particular. O sea, tenemos que empezar a atacar el problema de cómo evacuar los excedentes, pero todo lo que son arroyos o puentes están diseñados para una época en la cual no sobraba agua o el escurrimiento era muy bajo, y hay toda una red de canales que llevan agua al mismo arroyo o río Saladillo que está sedimentado. O sea que tenemos que ordenar toda la cuenca para tener claro de evacuar excedentes, porque ante un episodio grande de lluvia por ahí vamos a tirar todos agua en el mismo lugar y el río no va a dar abasto. Y después lo que estamos haciendo, una vez que la napa logró su objetivo de aparecer en superficie y salinizar, estamos tratando de revertir la situación, no tocando el suelo, haciendo rejuvenecimientos con rolofaca y tratando que la vegetación nativa, la vegetación espontánea que esté en ese lugar, sea la que colonice y en el mismo sitio vaya deprimiendo la napa. O sea que trato de no hacer alteraciones, o sea, llego con el trigo hasta el punto que puedo llegar, o con el cultivo de cosecha, y a partir de ahí lo que estoy haciendo son promociones. O sea, trato de no usar agroquímicos
y que bajarle el nivel de materia orgánica muerta y seca, que deje pasar la luz, que nos dejen hacer las cuestiones que están naturalizadas. Y otros cambios que estamos haciendo en determinados sitios es la nutrición nitrogenada en trigo y en maíz, o sea que estamos cambiando los momentos, estamos particionando. Así que bueno, después hablamos más en detalle de la nutrición. Bueno, Marcelo, un poco quería que nos comentes cuáles son las posibles soluciones que podemos manejar en esta zona. Bueno, sí, lo primero que hay que reconocer es la conectividad que da el agua. Es decir, lo que hago en mi lote no solamente me afecta a mí, sino que afecta al vecino. No es como, por ejemplo, con el balance de carbono, que lo que hago en el lote me afecta la materia orgánica en mi suelo. Con el agua no, el agua te da una conectividad tanto superficial como subterránea. Entonces, cualquier acción que se tome para tener un cierto efecto se tiene que tomar a nivel de unidad hidrográfica, es decir, a nivel de cuenca. Porque si no pasa lo que dice él, que yo puedo intensificar todo lo que quiero en mi lote, pero si los vecinos no lo hacen, el exceso hídrico que generan mis vecinos me afecta a mí. Entonces esa como primera cuestión, una necesidad de coordinar y de sentar en la mesa todos los actores que forman parte de esa cuenca. Y bueno, en cuanto a específicamente qué hacer, hay soluciones de tipo infraestructuras de tipo hidráulica o infraestructura verde, desde la construcción de canales, los sistemas de drenes topo, que depende de las circunstancias puede funcionar o no. En zonas muy planas, los modelos hidrológicos muestran que la implementación de obras tipo canales es muy baja, es decir, por más que se implementen el plan maestro del salado, el área que se va a dejar de inundar por implementar eso es muy baja, entonces eso limita la acción de esas obras. Y por otro lado está el tema de la infraestructura verde, es decir, mediante el manejo del uso del suelo, el manejo de la vegetación, tratar de disminuir lo mayor que se pueda esos excedentes hídricos, ya sea a través de intensificar, hacer una agricultura flexible, es decir, que no tener una rotación fija, sino, como decía el chico de Santiago, de acuerdo a la medición que uno hace en APA, intensifica o no. Y la cuestión con la agricultura es que tenemos una limitante de profundidad de raíces, entonces con la agricultura con cultivos anuales. Entonces, más de 2 metros las raíces, 2,5 metros no pueden ir, entonces mucho más de eso no vamos a profundizar la napa, entonces el buffer que estamos generando es muy chiquito, entonces ante un evento de 1 o 2 años húmedos se nos va a inundar igual. Por eso es que en algunos casos la solución verde implica implementar pasturas que sequen más el perfil hasta 4 o 5 metros, para de esta manera generar un mayor colchón que pueda almacenar los excesos hídricos y evite que nos inundemos. Bueno, perfecto. Un poco para interactuar, me gustaría si alguno tiene alguna experiencia para contar, algo distinto, usó drenes topo, algo, no sé, en alguna zona. La consulta que quería hacerle es si con la implementación de los canales topo vieron alguna cuestión de erosión acompañando a eso cuando el exceso fue mayor. En realidad, más que lo hicimos en 2 lotes. Uno sabiendo que iba a funcionar por teoría, que era el que se nos estaba salinizando. Tenemos un canal en la parte más baja, entonces podíamos enganchar el topo y salir. Y cuando vimos que sacaban agua y que no teníamos charco y demás, fuimos a un lote que es muy plano, o sea, con una pendiente que es 40 centímetros, 1000. Y también lo enganchamos y salimos por adentro. Ahí vos no veías que saquen agua y en general cuando todo se llena, las cunetas están llenas y el topo estaba lleno de agua. En ese, hace un par de meses, empezamos a ver que los últimos 2 metros hubo desmoronamiento. En el otro no vimos nada grave,
Lo que pasa es que bueno, también el canal le corre tanta agua que las paredes se van erosionando, se va cayendo, entonces como que, pero no vi lo que vi en el otro, que es 1 o 2 metros, donde tenés el surco, que claramente era el topo, que se fue para abajo. Yo le quería comentar a el que habló antes de la zona de bandera. Nosotros también tenemos suelos abductores o abrudones. En el 2015, 2016 se pasaban unas imágenes terribles de cosechadoras con trigales adelante y duales atrás encajadas. Todo ese proceso de ascenso capilar te va generando un hidromorfismo, te va rompiendo todo el sistema de agregación del suelo. Y el suelo se va consolidando cada vez más, que donde te encajaste hace 3 años no te encajas más ahora con nada. Pero el suelo tiene un deterioro terrible, que además tenés que articular con la napa que te juega en contra, y además tenés un proceso de deterioro del suelo desde abajo para arriba, más todos los desbalances nutricionales que estás de arriba para abajo. O sea, estamos enfrentando un sistema que va a tener que ser atacado de manera interespecífica, con rotaciones que no, en lo personal pienso que no sean cultivos de servicio de corto plazo. Pienso en pasturas, soy miembro fundacional de un grupo Cambio Rural Ganadero en Corral de Busto, cuando antes eso no se pensaba. Queremos empezar a promocionar los sistemas integrados de producción, todo aquel que pueda, que con gente en el campo, porque la infraestructura es comprable y los vientres son comprables, el recurso humano es todo un tema, ¿no? Podamos ver si en sistemas integrados de producción podemos darle batalla a esta cuestión. El efecto es terrible porque toda esta napa cercana y todo este ascenso freático es sal, y para dar vuelta a esa posición tienen que bajar el pelo freático para poder intentar lavar sales que vayan para abajo por el sistema radicular. O sea, nos estamos enfrentando a un sistema que tiene solución, pero va a ser con mucha paciencia, con mucha interacción y con mucho trabajo integrado entre los que formamos parte de cada cuenca o subcuenca dentro de una cuenca. Bueno, ahora pasamos un poco a hablar de temas sales. Preguntarle a ellos, para darle el disparador, si tienen algún problema de sales y qué problema les trae tener las sales. Bueno, un poco, ya lo hablamos en las preguntas anteriores. Nosotros puntualmente con la salinización tenemos un bajo, que es el 10% del área que trabajamos, y el 30% hoy no la podemos sembrar porque está anegado permanentemente, pero solamente entre un 10 y un 15 está salinizado, el resto está anegado con juncos, que solamente la salinización se da en los bordes, que es donde tenemos transitoriamente piso y uno insiste con la agricultura, digamos, ¿no? Donde de evaporación se evapora el agua y no la sale. Lo que venimos haciendo es adaptamos con especies de pastura, que es la grama o el agropiro con festuca y lotus, y doble cultivo permanente para tratar de que nunca esté evaporando directo la napa. Sí, no todos los bajos son salados porque el sedimento no fue homogéneo, no es que en una gran zona del sudeste de Córdoba para todos le tocó el mismo sedimento hace muchísimos años atrás. Entonces, en una misma localidad con 100.000 hectáreas, no todas las lagunas son iguales, ni todas las situaciones son iguales. Entonces, aún en la misma serie de suelo vos te encontrás con situaciones que después del exceso no te quedan iguales todas las cosas. Yo donde veo situaciones como esa en las imágenes trato de clausurar, de dejarlo hasta ver si puedo implantar algo, pero es muy difícil avanzar. En donde tengo acción con cuestiones hacer canales para derivar los excesos, ahí sí voy viendo hasta dónde voy con la agricultura avanzando, pero respetando mucho que el ambiente natural, a través de la clausura y a través de promociones que estoy haciendo con el Rolo Faca, que sea la vegetación, y después ver en qué momento
pude deprimir la napa en ese lugar, pero donde se saliniza es muy complejo, no habría, en lo personal pienso, no habría que insistir mucho con avanzar con esta frontera agrícola, que son todas tecnología de insumo, y lo poquito que van haciendo de manera espontánea y del lugar lo matamos en la búsqueda de nada, porque después el cultivo no viene, porque siempre están las estadísticas, área sembrada, área cosechada. ¿Y qué localidad estás viendo que tiene mayor problema en el sudeste de la provincia de Córdoba? A ver, de Montemaíz hacia el norte, los suelos La Bélgica, que son suelos clase 2, que son argidoles, es un sedimento que no tiene sal, entonces para ello la napa es espectacular, porque aún subiendo en la retirada no te deja sal. Y en la misma localidad al sur, que son Series Laborde, es un problema. O sea, que la napa haya llegado a la superficie es tremendo. La tuvimos antes que ellos, porque ellos en términos de relieve están más altos, pero ahora nosotros estamos pagando las consecuencias. O sea que está muy de la mano con el sedimento que dio origen a esa serie de suelos, ¿no? Hay una zona de canal que es muy complicada, que se saliniza muy fácil, o sea que es muy variable, no es que vos tenés que tal localidad o tal punto geográfico es más o es menos. Tenemos una bendición, que formamos parte de la cuenca del río Saladillo y del arroyo El Chato, con la formación junto con el río Tercero, el río Carcarañá, que eso nos permite mínimamente sacarnos los excedentes de la superficie. Eso ya te genera transitabilidad, llegada con los caminos. Yo a veces pienso que aquel diseño o aquel ordenamiento territorial que se hizo en los principios del 1900 se hicieron con caminerías, con alcantarillas, y durante el 1950 y 1960 para un balance que era deficitario, y hoy nos encontramos que tenemos que redimensionar todo. O sea, las alcantarillas te quedan mal, los caminos te quedan mal. En aquella época los caminos, no sé qué cultura diseñó que los campos tenían que ser o de 400 hectáreas, o de 240 cuadras, o de 100 cuadras y 168 hectáreas, pero todo el diseño del sudeste cordobés es cuadrático. No sé si eran los italianos quienes diseñaron así, pero hoy muchas veces las caminerías te funcionan de obstáculo para vos tener un plan de ordenamiento de manejo de agua, ¿no? Y bueno, Marcelo, un poco, ¿cuál es la causa de tener sales? Y bueno, un poco comentar el efecto. Sí. Nosotros caracterizamos bastante bien cuál es el efecto de la profundidad de la napa sobre los rendimientos. Sabemos cuál es la zona óptima, a partir de qué profundidad empieza a haber anegamientos, a partir de qué profundidad disminuye el efecto de la napa. Ahora bien, el efecto de tener una napa salada y cómo a medida que va aumentando la salinidad de la napa afecta el rendimiento, eso no lo tenemos tan claro. Los trabajos que hay en la bibliografía son todos trabajos de regar un cultivo que está en condiciones controladas con agua con distintos grados de salinidad, lo cual no es lo mismo tener una napa con distintos grados de salinidad. Y es difícil evaluarlo porque la profundidad y la salinidad de la napa están correlacionados. Porque a medida que nos vamos a napas más superficiales, hay más evaporación, y por lo tanto, al haber más evaporación, hay más concentración de sales. Bueno, entonces, la conclusión es que es más difícil cuantificarlo. Estamos haciendo algunas observaciones tratando de cuantificar eso, dado que la variabilidad y la salinidad que hay en toda la región chaco-pampeana es muy grande, y por ahí podemos tener una napa que está a una buena profundidad pero es ser salada. Y otra cosa que quería comentar respecto a las sales es que además de los sedimentos, otra cuestión que afecta mucho es cuál era el uso del suelo anterior al que había. Por ejemplo, en la zona de Santiago o en la zona de San Luis son zonas más semiáridas en las cuales había bosques nativos. Estos bosques nativos no generaban recarga, es decir, toda el agua que ingresaba como lluvia era evapotranspirada, y toda la sal que ingresaba en la lluvia disuelta, si bien es muy poquito, acumulado durante miles de años, es mucha la sal que se acumuló bajo los bosques. Entonces, si uno va y hace
un pozo encuentra una gran acumulación de sales. Ahora, ¿qué pasa cuando se desmonta y se hace agricultura? Cuando se desmonta, se genera una recarga, un flujo de agua hacia la napa que lava las sales. Con el correr de los años, esta napa asciende y lo que uno observa generalmente es que no es una napa muy salada. ¿Por qué? Porque se da una estratificación, es decir, el agua de lluvia, que es menos densa, se ubica arriba y el agua más salada está más abajo. Entonces, hay que ver qué pasa con el correr de los años. Una vez que pasan un par de años secos, esa napa más no tan salada que está en superficie puede consumirse y aparecer napa más salada. Entonces hay que tener también en cuenta la temporalidad y el largo plazo en las variaciones de salinidad, además de la cuestión espacial. Otra preguntita que te quería hacer es, yo tengo un fratímetro, ¿cuál es en qué momento tengo que hacer el análisis? Bueno, si tengo que ver cuál es el procedimiento. Bueno, como decía recién, la cuestión de la salinidad es afectada por una cuestión espacial y una cuestión temporal. Entonces, para ver la cuestión espacial, buscar representar las zonas más bajas, más altas, y la cuestión temporal, ¿de qué depende la concentración de la sal? Depende de los procesos de dilución y concentración. Por ejemplo, luego de un periodo de sequía, esa napa va a tender a concentrarse y va a estar más salada. Luego de un periodo de excesos hídricos va a tender a diluirse. Entonces, tener en cuenta esa variabilidad de excesos y déficit hídrico para que afecten la concentración salina. ¿Pablo? Buen día para los que no nos saludamos. La consulta o el análisis es un poco ¿y ahora qué hacemos? Que es el título de esto. Técnicamente creo que está bastante allanada la situación, o por lo menos el norte sabemos cuál es, sabemos que va por el lado del consumo de agua, de ayornarnos con la ganadería y la agricultura integrada, con las obras hidráulicas, un poco el pilar verde y el pilar azul que siempre hablamos. Ahora, ¿cómo logramos que esos productores que están convencidos que están haciendo este manejo diferencial, ¿sí? se transmita, se contagie a los vecinos? Porque sabemos que este efecto, si no es en conjunto a nivel de cuenca, no se logran esos resultados que estamos esperando. ¿Cómo hacemos para contagiar al resto? Y acaba la pregunta, ¿es por el método de contagio o por voluntad, o es por el método de imposición? O sea, ¿necesitamos una ley que nos diga lo que tenemos que hacer, o ya realmente podemos actuar nosotros conociendo cuál es el norte? Yo un comentario nomás. Una cuestión importante a reconocer es que en esta cuestión del agua hay actores que son afectados y otros que son afectadores. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, un productor que está en la loma quizás es poco afectado por los excedentes hídricos, mientras que un productor que está en el bajo o un tambero es mucho más afectado. Entonces, por el contrario, el productor que está en la loma le favorece generar excesos hídricos para tener la napa alta y mejorar los rendimientos. Entonces, para la toma de decisiones es importante reconocer estas asimetrías que hay entre los distintos actores en una determinada región. Cómo llevar a cabo acciones que tiendan al bien común, bueno, es una cuestión de discusión, pero es importante reconocer eso. En lo personal, yo creo que tenemos bien claro, Pablo, dónde está el norte, y si hay una pata que me preocupa mucho es el recurso humano, porque promover los sistemas integrados de producción, debemos promover que mucha gente se vuelva a radicar en el campo, y ahí es la parte donde más débil me siento. O sea, tengo claro lo que uno quiere hacer, y ahí es donde el Estado se tendría que comprometer con formar más recurso humano en escuelas y concientizar más. Porque todos nosotros, los que somos de la producción, que somos colegas, productores, asesores, yo creo que ya está claro y entendimos bien de qué se trata, que es un problema de balance o de cambio de uso de recursos. Pero ahora estamos ante un problema y necesitamos una acción rápida, porque llegar hasta acá nos llevó muchos años. O sea, yo les contaba
en el año 94-95 empezamos a ver algo. Héctor Baigorri y Gardo Martínez lo empezó a ver primero en la zona de Piamonte, Pueblo Italiano, más al sur todavía, o sea que se fueron dando algunos episodios. No, pero ahora ya está, o sea, sabemos que del nivel de agua para arriba o para abajo, del nivel de agua para abajo está todo lleno. No tenemos más mulch. No, llovió 150, un tema de ordenamiento. A mí me preocupa el instalar el recurso humano, y ahí no sé qué papel le tendría que corresponder al Estado y en programas educativos y cómo generar, como está haciendo la Chacra de la Barrancosa, me parece que está interactuando con un colegio secundario y está generando y compartiendo mucho conocimiento. Me parece que ese va a ser el desafío, porque promover sistemas integrados de producción sin gente es complicado. Pero no quiero agotar en el intento, porque si no nos salimos de este brete. Y después de nosotros van a venir muchas generaciones, cuando nosotros ya no estemos, que van a querer vivir de este recurso, y no quiero que dejarle una herencia pesada, ¿no? Sí, la pregunta es, pensando en el balance hídrico, o sea, está claro que el uso del suelo puede cambiar, pero en una magnitud relativamente chica en relación a los excesos. Entonces, una es aumentar el consumo con pastura, pero la pregunta es si eso alcanza, si pasamos una superficie a un, qué sé yo, un 25, un 30, un 40, lo que sea de pastura, si alcanza para mitigar el efecto. Yo considerando que, digamos, con la lógica de los afectados y afectadores, cualquier otra estrategia de drenar en áreas planas lo que hace es sumarle agua a los que están abajo, que ya tienen un problema más grave que los que están aguas arriba, que tienen algo dependiente que los pueda ayudar. O sea, ¿cómo equilibramos el balance hídrico para equilibrarlo para que no suba y tratar de deprimirlo para aumentar el buffer ese que necesitamos más grande de acuerdo al pronóstico de eventos extremos que tenemos por el cambio climático? Sí, es correcto lo que vos decís. Con el manejo podemos mover la aguja del balance hídrico un número limitado de milímetros. Lo que ayuda son dos cosas. Uno es eso, tratar de llevar un balance negativo con las pasturas para consumir agua en APA. Y lo otro fundamental es la capacidad buffer del suelo. No es lo mismo tener 2 metros que tener 4 metros o 5 metros de suelo disponible para almacenar agua. Eso te ayuda un montón. Si uno analiza modelos hidrológicos y compara sistemas mixtos o sistemas puros, uno ve que cuando se da una secuencia de 10 años húmedos, algo te vas a inundar, pero es mucho menos que haciendo solamente agricultura. Es decir, generar capacidad buffer en el suelo y mayor evapotranspiración a lo largo del año. Las dos cosas te disminuyen el riesgo de inundación y la magnitud de la inundación. Bueno, ¿algún comentario? ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta? Ya estamos medio en el tiempo. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Gracias Héctor, gracias Jorge, gracias Marcelo. Así que bueno, gracias a todos.